Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Antonio Fernández y hoy os voy a presentar los idiomas que hablo y cómo aprendí a hablarlos. Mi objetivo es presentarte las herramientas que yo una vez tuve para que tú también las tengas y puedas hablar ese idioma o esos idiomas que quieras de manera fácil, sencilla y por tu cuenta propia. Yo hablo 4 idiomas. Hablo el español como idioma nativo, ya que soy de España. I can speak English, the American English. I can explain that later. Jag talar dansk och lite norsk också. Primero, yo hablo el español porque nací en España. Soy nativo de España, como ya he explicado, y concretamente soy del sur, de Andalucía. Así que sí, tengo un idioma, no, un acento bastante distinto a este al que tengo ahora. Acento con el que la mayoría de vosotros, ni siquiera Ocean, me entendería. Hablando de Ocean, ella va a publicar la segunda parte de este vídeo, por así decirlo, con muchos más consejos para que aprendas ese idioma. Te invito a ir luego a su canal para que no te pierdas nada y para que me veas porque también salgo en ese vídeo. En la descripción de este vídeo te dejo su canal para que vayas a ver ese vídeo. Vivir en una zona habitada exclusivamente por extranjeros me ha dado la oportunidad de aprender y escuchar muchos idiomas. Todo esto desde que nací, desde que era un niño y desde que empecé a escuchar. Mis primeros amigos fueron extranjeros, los amigos de mis padres también fueron la mayoría extranjeros, la cultura con la que nací y me rodeé también en parte es extranjera, y esto quiere decir que desde pequeño he estado escuchando tantos idiomas como el español. Así que escuchar inglés o danés o otro idioma era algo habitual en mi día a día. Yo, por ejemplo, podía estar hablando español en mi casa, en la casa de mis padres, con mis padres, y al salir a la puerta de enfrente con el vecino podría estar hablando inglés perfectamente. Vivo rodeado principalmente de gente procedente de Inglaterra y Dinamarca, aunque también tengo a otros vecinos como holandeses, franceses, belgas, alemanes y entre otros. Y entre tanta diversidad, he de destacar a mis vecinos más frecuentes, los más comunes, los que ya he dicho antes, los ingleses y los daneses. Gracias a ellos, a relacionarme con ellos, comencé a frecuentar quedadas y a hablar con ellos sobre temas varios. Todo esto haciendo una mezcla entre el español, o inglés o danés o el idioma que hablaran ellos, ¿no? Yo inventaba cosas, que yo decía cosas. He aquí una herramienta súper necesaria para comenzar a hablar un idioma. Relacionarte con la gente que habla ese idioma y empezar a hablar con ellos en ese idioma. Es primordial, por tanto, que si estás intentando hablar inglés, por ejemplo, o estás aprendiendo a hablar inglés, te relaciones con ingleses para que tus capacidades a la hora de hablar sean mayores y tu idioma o acento no se acabe oxidando, como pasa en la mayoría de las veces. Si no tienes vecinos que hablen ese idioma o amigos cercanos que hablen ese idioma, puedes buscar en foros, en grupos de WhatsApp, en redes sociales o etcétera. Hoy en día tenemos esa facilidad de buscar todo lo que no tenemos con tan solo hacer un pequeño paso. Por eso mismo hoy en día tienes la facilidad de tener las redes sociales. Es una buena herramienta, por si no tienes vecinos cercanos, como ya he dicho, de aprender ese idioma. El segundo paso que os voy a proponer va un poco de la mano con el primero. He de decir, como he dicho anteriormente, que yo hablo el inglés estadounidense de Estados Unidos y no el británico. Y diréis, ¿por qué hablas el estadounidense si vives rodeado de ingleses? Bueno, es aquí otra clave fundamental para aprender un idioma. Oír el idioma. Resulta que desde niño, día tras día, me empapaba de programas estadounidenses, series, vídeos en YouTube, incluso de youtubers estadounidenses. Esto resulta que poco a poco fue dando forma y moldeando el inglés que hoy día hablo. Por esto es importante que te sumerjas en el idioma por completo. Mira películas, series, vídeos, lo que sea en ese idioma y moldea tu mente y tus oídos a ese idioma, a ese acento. Es un muy buen paso a seguir. Buscad exactamente un contenido que os guste y tratad de ponerlo en ese idioma. Así os vais a implicar más en ello, vais a aprender a hacer algo con algo que os gusta, que es como verdaderamente uno acaba poniendo interés y finalmente aprendiendo. Puedes tratar también, por ejemplo, de escuchar música en ese idioma, una música que te guste. Lo que quiero decir con esto es que exprimas al máximo ese recurso, porque verdaderamente, hacedme caso, que es muy bueno. Sumérgete diariamente en ese idioma. El último idioma que aprendí fue el danés. Han pasado ya unos 2 años desde que comencé a hablar el danés.
Y desde el primer día que me propuse a hablar danés hasta hoy, he de decir que puedo mantener una conversación fluida y sin problema en danés con mis vecinos. De manera casi natural, de hecho, incluso. En la zona donde vivo me encargo de llevar algunos jardines y los dueños de esos jardines son daneses. Cuando entro a sus casas, por ejemplo, puedo mantener una conversación con ellos hablando en danés. Y es que todavía me acuerdo de cuando le hablé por primera vez en danés a un vecino y recuerdo al final preguntarle que qué tal, que si me había dado, que si me había entendido. Y me dijo que al principio se quedó callado porque no se esperaba que yo le hablara danés, ¿no? Pero luego me dijo que tenía una muy buena pronunciación y que mi idioma, mi danés, era muy bueno. Se sorprendió realmente de esa pronunciación que yo tenía. Quizás es algo que yo desde pequeño interioricé, el idioma, ¿no? Y ahora pues he sacado ese potencial, ¿no? Después de tantos años escuchando ese acento, ese danés. Pero también he de agradecer a Duolingo por darme las herramientas y la facilidad de aprender ese idioma. Por aquí donde vivo solo hay academias de inglés y solo hay una de alemán, creo. Así que no hay nada de danés. Por lo que me puse a investigar dónde podría estudiar danés o dónde habría algún centro de danés, cosa imposible porque aquí al final resultó que no había nada de danés. Entonces me puse a investigar por cuenta propia sobre cómo podría aprender danés, cómo realmente podría optar por aprender la gramática danesa, el idioma danés, cómo hablarlo, etc. Fue entonces cuando una vecina, y también le llevo el jardín, me dijo un día que utilizaba Duolingo para aprender español y que podría probar yo con Duolingo para aprender el danés. Dicho y hecho, me descargué Duolingo y hasta hoy en día. He de decir que al principio solía frecuentar vídeos en YouTube sobre danés, pero no era lo que del todo buscaba, ya que ese contenido es muy limitado, tan solo te enseña algunas frases y poca gramática. Por lo que en Duolingo al final acabé encontrando la herramienta esencial que realmente buscaba, ya que te enseña desde las primeras palabras, las primeras frases, la primera gramática, y a partir de ese contenido primario puedes optar ya por montar tus propias frases o tu propio diálogo, por así decirlo, y poco a poco te vas a ir dando cuenta de que tu nivel va increciendo con el idioma. Pero no solo basta con descargarse Duolingo y abrir la aplicación un par de veces a la semana. Coge una libreta, un bolígrafo y dedica una hora diaria mínimo a ese idioma que quieres aprender. Que esto quede bien claro. Anota palabras, frases que te salgan en Duolingo y verás como poco a poco vas a tener una estructura inicial que te va a permitir hablar ese idioma con más facilidad y por tanto seguir estudiándolo con más facilidad. Duolingo es muy buena aplicación y sabe mediante tu aprendizaje cómo seguir ayudándote y aportándote ese contenido que te va a ayudar a crecer más en el idioma. Quiero decir con esto que mide tu nivel de aprendizaje, cómo estás aprendiendo, pero realmente es una aplicación flexible, una aplicación que se adapta a tu nivel de aprendizaje y que realmente, y dada mi experiencia te lo digo, que vas a aprender tarde o temprano ese idioma. Y también es una manera bastante dinámica de aprender ese idioma. Tienes para escribir, hablar, escuchar y mucho más. Así que si estás aprendiendo un idioma, este es un muy buen método para combinarlos con los anteriormente dichos. Y respecto al noruego, pues bueno, es un idioma bastante parecido al danés, por lo que una cosa llevó a la otra. Aprender noruego hablando danés es como aprender andaluz hablando español, por así decirlo, no es que se aprenda el andaluz, o sí, o sí. Los daneses y los noruegos se entienden a la perfección, es el mismo idioma, casi el mismo idioma, tan solo cambian algunas palabras, pero con muy poca diferencia. Con esto quiero decir que si eres español, por ejemplo, y estás tratando de aprender el italiano, te va a resultar mucho más fácil aprender el italiano que, por ejemplo, a un alemán o a un inglés o a un danés incluso, ya que profundamente venimos de la misma lengua. Por lo tanto, si eres latino, vas a tener más facilidad de hablar esa lengua que emanó del latín. Por ejemplo, el español, el portugués, el francés, el italiano, el rumano. Si por el contrario eres de origen germánico o eres germánico, vas a tener más fácil hablar el alemán, el inglés, el danés, el noruego y todas las lenguas germánicas. Esto no quiere decir que, por ejemplo, si eres latino ya vas a tener difícil hablar el danés. No tiene nada que ver. Como conclusión final, he de destacar las habilidades que conlleva aprender ese idioma. Hay personas que realmente son muy buenas en cuanto se trata de aprender un idioma.
Yo, por ejemplo, cuando quiero aprender un idioma, me implico tanto en él que al final lo acabo aprendiendo en muy poco tiempo. Y es que hacer algo que realmente te gusta es algo cómodo, sencillo y fácil de hacer y que a la par se hace muy corto. Si te gustaría aprender ese idioma, hazlo, porque realmente si te gusta lo vas a hacer mucho mejor que hacer algo que verdaderamente no te gusta. Si te gustaría hablar español, por ejemplo, adéntrate en el idioma. Consigue contactar con españoles, hablar con españoles, amistades españolas, ya sea en físico o en redes sociales mediante grupos de WhatsApp, Instagram. Conoce a nuevas amistades que hablen español. Adéntrate en la cultura española. Mira y escucha películas, series, programas en español, etc., lo que te guste. Consigue aplicaciones como Duolingo y combina lo aprendido en el día a día al final del día en esa aplicación. Adéntrate y sumérgete por completo en ese idioma. Ese es mi consejo. Que hasta si estás hablando solo, como yo hago a veces, lo hables en ese idioma. Cualquier cosa que hagas, intenta hacerlo en ese idioma. Poco a poco verás y notarás que eres capaz de escribir ese idioma y hablar ese idioma sin dificultad y con mucha facilidad. Así que desde aquí te invito y te animo profundamente a que persigas tus sueños, tus metas y tus ambiciones con ese idioma. Si es posible, incluso viaja a ese país. Rodéate y codéate con la cultura de ese país y con la gente de allí que hable ese idioma. Todo lo que sea posible y quieras hacer, hazlo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy perfectamente. Nada más añadir de parte. Si hablas español o estás intentando aprender un idioma, te animo a que dejes en los comentarios qué idiomas estás aprendiendo y si realmente te sirvieron estos consejos. Muchas gracias por escucharme, por estar ahí, por atender a este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.